que hacía con un anillo. Ahí me quedé. Ya bueno. Entonces, disculpe la interrupción, la verdad que yo no me di cuenta si me hubiesen dado... pero bueno, entonces, la comisurotomía mitral es una técnica cerrada, como le digo, ¿no? La primera fue la comisurotomía mitral transauricular con el dilatador, con un digital, ¿no? O sea, con el dedo. Después a este dedo se le agregó un anillo de Dogliotti, un cirujano italiano, quien diseñó ese anillo que le tenía soldado unas como aletitas de pescado y como un serruchito, y eso puesto en el pulpejo se lo amarraba a la muñeca para que no se vaya con la circulación, ¿no es cierto? Y con eso cortaba las comisuras de la válvula, ¿no? Ustedes tienen que comprender que esto se hace con el corazón latiendo normal, ¿no? Simplemente lo único que evita el sangrado es que el ayudante ajusta acá con el torniquete el dedo. Ya más adelante, en el Instituto Karolinska en Suecia, ¿no es cierto?, se diseñó este aparatejo, ¿no?, que lleva el nombre de su inventor, el doctor Tax, se denomina dilatador de Tax, el cual, igualmente guiado por el dedo, nosotros lo introducimos mediante un agujero que dilatamos en la punta del ventrículo izquierdo. A través del mismo lo introducimos y lo guiamos con el dedo, y cuando ya hemos atravesado el orificio de la válvula mitral, ahí ajustamos las manivelas y estos abren estas ramas que cortan, abren, ¿no?, las comisuras de la válvula mitral. Estas técnicas se han usado en nuestro medio hasta la década del 90, pero son técnicas cerradas. En el hospital se ha usado todas estas técnicas. Cuando yo llegaba al hospital en los años 80 y tantos, aprendí esta técnica y aprendí sobre todo la técnica con el dilatador de Tax, ¿no es cierto? Pero ya desde los años 50 se había diseñado, se había no patentado, creado y puesto en funcionamiento en la década del 60 la máquina de circulación extracorpórea, con la cual ya se revolucionó todo lo que es la cirugía cardíaca, ¿no es cierto? Porque esta máquina permitía mantener con vida al paciente mientras nosotros le podíamos parar el corazón para hacerle cirugía. Entonces, esquemáticamente, toda la sangre que llega por ambas cavas a la aurícula derecha, mediante estas cánulas la direccionamos, ¿no?, con estas mangueras a un reservorio. Ahí le hacemos ingresar una fuente de oxígeno con la cual oxigenamos la sangre y después, mediante este sistema de rodillo, le empujamos de regreso la sangre ya oxigenada a través de una arteria principal, que puede ser como en este esquema por la arteria femoral o por la aorta. ¿Está claro? Esta es la máquina de circulación extracorpórea, cada módulo es independiente, puede girar tanto en sentido horario como en sentido antihorario, ¿correcto? Y o sea que en ciertas circunstancias podemos nosotros enviar sangre hacia adelante o como también podemos aspirar la sangre. ¿Está claro? Acá al fondo está el reservorio, aquí es una vista de ese reservorio, toda la sangre que viene del paciente, ¿no es cierto?, tanto por aspiración como de las cánulas puestas en la aurícula derecha, ingresan por la parte de arriba, se van filtrando por gravedad, y cuando llegan a este compartimento, aquí este compartimento tiene dos cámaras, en uno va a entrar agua con alta concentración de oxígeno, y en la otra llega la sangre. Ambos compartimentos están divididos por esta membrana, una membrana blanca que es un tejido tan tupido que impide que pasen elementos sólidos. Solamente atraviesan esa membrana los gases. Entonces se produce la entrada del oxígeno que viene en el agua hacia la sangre, hacia los eritrocitos, y la salida de los mismos del dióxido de carbono, el intercambio gaseoso, igual que en los alvéolos pulmonares. Entonces ya la sangre, una vez oxigenada, ¿no es cierto?, mediante esta manguera va o
a la propia máquina que con rodillo empuja la sangre, pero que eso, como ustedes comprenderán, produce hemólisis, ¿no es cierto? Acá este rodillo, conforme machuca la manguera, genera un poco de hemólisis. Entonces, hay otro sistema, este de acá, que es una cúpula, que es como las turbinas de un avión, donde dentro la hélice gira alrededor de unas 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto o más, y sin que los elementos formes toquen esa hélice, la fuerza centrífuga que genera la misma hace que toda la sangre sea direccionada hacia el paciente. Entonces, todo esto es un circuito cerrado. Aquí, como ven, las mangueras están en un circuito cerrado, llenas de agua, ¿no? De cloruro de sodio, para evitar que se quede aire dentro de las mangueras que puedan condicionar embolias gaseosas. Una vez que el cirujano recibe la manguera, la secciona, un extremo va para lo que es la posición arterial y el otro hacia las cavas para la posición venosa. ¿Correcto? Antes de introducir cualquier cánula tenemos que heparinizar al paciente, porque como ustedes comprenderán, la sangre expuesta a las tubuladuras, filtros, reservorios, oxigenadores, etcétera, etcétera, se coagularía por todos lados y por lo tanto no habría circulación, ¿no? Circulación sanguínea. Entonces el paciente se moriría porque no habría circulación, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que heparinizar. Y después de la heparinización ya confeccionamos las jaretas en la aorta ascendente, generalmente son 2 jaretas para estrangular la cánula arterial, la cánula aórtica que ponemos acá, ahí ya está puesta la cánula y los torniquetes, ¿no? Estrangulados, y estamos terminando de introducir la cánula, en este caso es una cánula denominada atriocava. Entra por la orejuela de la aurícula derecha y la dirigimos hacia la cava inferior. ¿Está claro? Entonces, aspira toda la sangre que llega tanto a la aurícula como de la cava inferior. Y puestas ya las 2 cánulas, ahí tenemos las 2 cánulas, ya iniciamos la circulación extracorpórea, acá se aspira toda la sangre y una vez oxigenada la sangre bombeada y retornada por esta cánula en la aorta. Pero en estas condiciones el corazón también recibe sangre por las coronarias y por lo tanto este corazón sigue latiendo, lo cual no sería tan óptimo para hacer una cirugía cardíaca y tener que abrir el corazón. Entonces lo que hacemos es ponemos un clamp en esta zona, con lo cual ya no le entraría sangre por las coronarias. Pero como ustedes comprenderán, ese corazón se va a quedar exangüe, hipóxico, ¿no es cierto?, falto de nutrientes porque no hay sangre que lo nutra. Y obviamente ese corazón moriría, pues, ¿no? Infartado, qué sé yo. Entonces lo que hacemos es, debajo del clamp, introducimos esta aguja plástica que tiene un mandil de metal, la clavamos acá y a través de esta aguja vamos a pasar lo que se denomina la solución cardioplégica, que es una solución enriquecida con potasio. Puede ser la propia sangre del paciente, que la separamos en una bolsa y le agregamos el potasio, con lo cual esta sangre o esta solución cardioplégica, al entrar a la aorta, estando la válvula aórtica cerrada y arriba el clamp, no le queda otro camino que ir por las coronarias a todo el miocardio y vamos a producir una parada cardíaca en diástole por hipercalemia. ¿Está claro? Ahí tenemos cualquier persona que ve este monitor y ve la frecuencia cardíaca en 0, diría, este paciente está muerto. Pero no hay paciente que esté muerto y que tenga una saturación de oxígeno aproximada de más del 90%, una presión media de más de 50 por milímetros de mercurio, una temperatura corporal de 36 grados centígrados, etcétera, etcétera. O sea, este no es un paciente que está muerto, es un paciente que está vivo, pero con el corazón parado. ¿Está claro? Condición ideal para hacer cualquier cirugía cardíaca.
llámese reparación de una cardiopatía congénita, llámese un reemplazo valvular mitral, aórtico, tricuspidio, llámese un bypass aortocoronario, etcétera, etcétera. Cualquier cirugía cardíaca se puede realizar teniendo ya al paciente vivo en circulación extracorpórea, ¿no es cierto? Y con el corazón parado, ¿correcto? Entonces, teniendo ya el corazón parado, entramos de lleno a lo que es la razón de ser de esta clase, que es las técnicas operatorias, ¿no?, para las valvulopatías. Esta foto nos muestra al paciente, ¿no?, que estamos entrando por toracotomía derecha. Todavía se sigue usando cuando queremos, ¿no? Puede ser por esternotomía media o por toracotomía posterolateral derecha. Aquí están las dos cánulas, ¿no?, en la aurícula derecha dirigidas hacia ambas cavas. Incluso se les pone unos torniquetes para que todo el flujo que viene por ambas cavas se vaya hacia la circulación extracorpórea y abrimos la aurícula. Como técnica, siempre es preferible, como estrategia, preferible preservar la propia válvula del paciente. Entonces, en cierto grado de estenosis, nosotros podemos abrir la válvula y hacer abrir la aurícula, ¿no?, como vemos acá, es poner la válvula y hacer una comisurotomía, lo que se hacía antes con técnica cerrada, con el dedo o con el dilatador de TANS. Ahora lo hacemos por visión directa con el bisturí, cortamos la comisura y devolvemos la funcionalidad a la válvula, ¿correcto? Y después de que la válvula está corregida y bien abierta, entonces ya cerramos la aurícula. Esta es ahora una comisurotomía mitral, ¿no es cierto?, por visión directa en parada cardíaca por circulación. ¿Está claro? Comisurotomía mitral. Cuando ya no queda posibilidades de reparación de la, perdón, antes de, si el problema no es una estenosis, sino una insuficiencia, bueno, acá estamos fotos de cómo hemos hecho algunas de las técnicas, pasamos un hilo, como ven, templamos para ver qué tan cerradas están las comisuras, y aquí lo único que hay que es cortar esta comisura y cortar aquí las comisuras, ¿no es cierto?, de las válvulas. Ahí está otro ejemplo, se va a cortar acá y se va a cortar hacia acá, hacia arriba, devolviéndole la funcionalidad con esta pinza. Probamos qué tanto se abre, ¿no es cierto? Ahí estamos abriendo y cortando las comisuras, ¿eh? Una vez que ya hemos abierto bien las comisuras, que vemos que el área del orificio ya está suficiente, entonces ya procedemos a cerrar la válvula. Cuando el problema es, por el contrario, una insuficiencia, porque las cuerdas terminan están rotas, porque el velo está alterado, porque el anillo está dilatado, etcétera, etcétera, entonces procedemos a hacer lo que se denomina una valvuloplastia, una plastía de la válvula mitral. Igual como existe la cirugía plástica cosmética, ¿no es cierto? Aquí es una plastía de la válvula para devolverle su funcionalidad. Podemos usar los anillos, ¿no?, protésicos, anillos para achicar el tamaño del anillo y darle consistencia. Podemos hacer una comisurotomía, un corte y luego suturar estas venas, ¿no? Tratamos de hacer todo lo ingenioso posible para tratar de devolverle la anatomía. Este es un anillo parcial, ¿cierto? Entonces medimos incluso con los medidores el tamaño del anillo que debe de quedar, y si las cuerdas están muy redundantes las cortamos. Podemos hacer todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Poner puntos de Gorotes, hacer con sutura de las comisuras para que no abra demasiado la válvula, le ponemos el anillo para achicar el anillo, hacemos todos los tipos de reparación. En general todo eso se llama plastía de la válvula mitral. La idea es que terminada la plastía, cerrada la aurícula, nosotros
vamos a hacer latir el corazón y luego lo vamos a realizar dentro de la sala de operaciones una ecografía no transtorácica, sino transesofágica. O sea, por el esófago se le pasa el transducer, se ubica en la parte de atrás de la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, a la altura del tercio medio del esófago, y ahí con con el ecógrafo comprobamos si nuestra plastía quedó suficiente, si no quedó estenótica, si abre y cierran bien los venos, ¿no? Y cuánto ha quedado, ¿no?, de reparada esa válvula, ¿correcto? Una vez que terminamos, ya cerramos la aurícula, como le digo, hacemos la ecografía y si la ecografía nos demuestra que quedó todo bien, enhorabuena, todo el mundo feliz y contento, ya salimos de esta corpórea y hacemos latir el corazón y todo el mundo bien. Pero cuando la cosa no quedó suficientemente bien, cuando la cosa está media que queda todavía insuficiencia o que le hemos cerrado demasiado y ahora la hemos convertido en una estenosis, entonces, caballero, no nos queda otra cosa que descoser todo lo que hemos cerrado la aurícula, exponer nuevamente la válvula y cambiarla por una prótesis, ¿correcto? Hay pacientes que ya tienen tanta enfermedad cálcica, dureza, grosura de las válvulas, que no queda otra alternativa que cambiarlas de frente. Entonces, el cambio de la válvula, como lo ven, es recortar todo el anillo, los velos de la válvula, traccionamos, cortamos las crestas de los músculos papilares y la válvula sale completita, o en algunos casos solamente sacamos la válvula, la parte anterior de la válvula, o sea, el velo aórtico que denominamos, y dejamos el velo posterior o velo mural, ¿correcto? Dicen que dejando parte de esas cuerdas tendinias con sus músculos papilares, ¿no?, internos, a pesar de que pongamos una prótesis ahí, la contracción del ventrículo va a ser más eficiente. Pero bueno, saquemos todo o no pasamos los puntos en el anillo, como lo vemos acá, ¿no es cierto? Y después pasamos estos puntos en la prótesis, en el lateral de la prótesis. Son puntos que cada uno vienen con dos agujas, una en cada extremo, entonces pasamos los puntos y luego en la prótesis, ¿correcto? Luego deslizamos la prótesis, amarramos todos y cada uno de los puntos, cortamos los hilos y ya queda esta válvula en su posición definitiva. Esta que vemos en la foto es la primera válvula, ¿no?, la primera prótesis que se diseñó, prótesis de Star Edwards, la cual, como ven, es una obra de ingeniería bastante eficiente, en la cual en esta canastilla metálica está flotando, está suelta una pelotita, parecía la pelota de ping-pong, solo que parece más gruesa y más chiquita, y que obviamente en esta posición, o sea, en la diástole ventricular, la sangre pasa de la aurícula a través de la pelotita, ¿no? Y conforme se va llenando el ventrículo, la pelotita flota y cierra el orificio y se produce la contracción ventricular y toda la sangre se va por la aorta, ¿correcto? Esta es una prótesis de Edwards, obviamente que tenemos que reconstruir, como siempre, ¿no?, los puntos en el anillo. Podemos trabajar con suturas de dos colores, hilo blanco, hilo verde, para que no se nos crucen los hilos, etcétera. Ahí ya estamos descendiendo la prótesis hasta su posición definitiva en la posición mitral. Ya amarramos los puntos, cortamos los hilos y luego ya cerramos ahí está la válvula ya en su posición definitiva. Aquí lo único que queda es sacar este separador, hacer la rafía de la aurícula, luego soltamos el cráneo, entra sangre hacia las coronarias, lavamos el potasio y el corazón va a recuperar su automatismo y va a empezar a contraerse. ¿Está claro?
Para reemplazo valvular aórtico, igual como ven, acá ya es por esternotomía media, según un diagrama, ¿no es cierto? Igual ponemos el cráneo en la aorta, obviamente que la cánula arterial viene acá arriba. En esta época mucho se usaba la canulación femoral, ¿no? Pero igual, ¿no? Con una sola cánula atrocava o con dos cánulas, como quieran, igualito, entra en circulación extracorpórea, para el corazón ya abren la aorta, se hace el exéresis de la valva, de los velos de la válvula aórtica, que está calcificado, se saca todo el calcio, ¿no? Nosotros, si creemos que la cirugía todavía va a demorar más de 20, 30 minutos, 40 minutos, podemos perfundir directamente por las coronarias para que se mantenga siempre el corazón bien nutrido, bien oxigenado, ¿no es cierto? Luego pasamos los puntos en el anillo, de ahí en la prótesis, bajamos la prótesis, amarramos los ojos y luego hacemos la aortorragia. Como ven, esto es la cirugía cardíaca, pero para que ustedes comprendan por qué se tiene que operar a un paciente, cuál indica, había que hacer todo el recorrido que hemos tratado en la hora anterior. Ahí tenemos un anillo de la válvula que hemos sacado todo el calcio, vean ustedes, ya hemos puesto la prótesis, estamos cortando los hilos y estas son las diferentes prótesis que se han venido diseñando en el tiempo. Si bien es cierto, esta válvula era muy eficiente, muy buena, tenía demasiada superficie. Entonces la sangre en toda esa superficie obligaba a que estos pacientes tengan que usar warfarina en altas dosis, porque como cuerpo extraño que son las prótesis, generan la formación de trombos. Entonces había que anticoagular al paciente para que no genere trombos. Entonces, el uso crónico de la warfarina, ¿cierto?, de por vida, mientras tenga la plata, era en dosis altas. Y a veces las complicaciones estaban en relación directa a la anticoagulación y no a la válvula propiamente. Entonces ya se fueron diseñando prótesis con un diseño más de menos superficie, como son las válvulas de disco, ¿no? Estas son de carbón pirolita, hasta que actualmente usamos estas válvulas que son de dos velos, que como ven se abren como las cortinas o persianas de las ventanas, ¿no? Entonces tienen un flujo directo. Estas prótesis se abrían 3/4 hacia un lado, o sea, daba un flujo medio lateral, por lo tanto no era un flujo centrado directo, ¿no? Acá sí, y este diseño, esta prótesis ha permitido que podamos en el tiempo ir bajando la dosis de la warfarina para que el paciente con menor dosis se mantenga suficientemente anticoagulado para no generar trombos. Igualmente las diferentes prótesis, ¿no? Prótesis de bola, de jaula, miren, empezaron siendo de vidrio, después las de monodisco y finalmente las de bidisco, que es lo que usamos actualmente. Pero hay circunstancias en las cuales los pacientes no pueden ser anticoagulados. Más aún, como les he explicado, la valvulopatía reumática, más frecuente la estenosis de la válvula mitral y más frecuentemente se presentaba en mujeres. Se presenta todavía en mujeres. Entonces, una mujer de más de 35 o 40 años de edad le ponen una prótesis mecánica y asunto arreglado, igual que cualquier varón. Pero hay mujeres, ¿no? Se presentan a veces pacientes, mujeres que están en edad económicamente productiva, pero también en edad reproductiva, y por lo tanto, en ellas, el hecho de ponerle una prótesis mecánica y anticoagularla es prohibirles o es contraindicación de un embarazo, porque la warfarina es teratógena, no solamente porque produce microhemorragias en el feto que recién se está formando, como también el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia uterina, etc. Entonces,
está totalmente proscrito el uso, o perdón, el embarazo en pacientes que están anticoagulados. Entonces, en estas circunstancias y pensando en ellas, es que se diseñaron, se idearon, se fabricaron estas prótesis con tejido biológico. Prótesis hechas una por una manufactura manual, ¿no es cierto? Confeccionadas con tejido de pericardio bovino o pericardio porcino, ¿ya? Igual, poniendo esta válvula, reemplazo valvular aórtico, se abre la aorta, se hace el exégesis de los velos que están mal logrados, se pasan los puntos en el anillo y luego se pasan los puntos en el borde de esta prótesis biológica, se desciende la prótesis y ya queda la prótesis en su posición. Estas prótesis biológicas tienen la particularidad, ¿no es cierto?, de ser, como le digo, de origen porcino, bovino, animales que son criados en cautiverio con todas las precauciones del caso para que no se contaminen, no se infecten, no tengan enfermedades virales, qué sé yo, y que son sacrificados a corta edad, y ahí, con el pericardio que se extrae, se confeccionan estas válvulas. Sobre un soporte metálico se confeccionan las válvulas. No siempre fueron de pericardio bovino, porcino, se utilizaron otros tejidos como la de la madre, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la diferencia. Entonces, esto, por ser un tejido biológico, permite que el paciente al que se le pone una prótesis biológica no requiera anticoagulación. Entonces, para estas mujeres que ansiaban la maternidad, ¿no?, se les pone su prótesis biológica. Pero desgraciadamente, como nada hecho por el hombre es perfecto, somos imperfectos, entonces estas prótesis biológicas tienen la particularidad o el defecto de que se desnaturalizan, envejecen, ¿no?, y se deforman muy rápidamente. Más o menos en promedio 10, 15 años como máximo. Ya hay prótesis que en otros países ya las están usando que dicen que pueden durar hasta 25 años. ¿Está claro? Entonces, estas son las prótesis en el hospital. Ya se confeccionaban igualmente las válvulas, pero con dura madre, no con pericardio, ni bovino, ni porcino, sino en autopsias que realizaban de algún paciente que había muerto por cualquier causa en el hospital, se le sacaba la dura madre de la calota de ahí del cráneo y se confeccionaban estas válvulas, como le digo, son confeccionadas una por una artesanalmente. Y como ven, son muy parecidas a la válvula aórtica. Estos son todos los aparatos que se usaban para la confección de las válvulas y común, ¿no?, es un recorderis de estas. Entonces, el detalle que estas prótesis biológicas, ¿no?, terminaron, ¿no es cierto?, ocupando un lugar importante como prótesis, ¿no?, para reemplazo de las válvulas, y cada vez se están usando más, ¿no? Lo que empezó siendo solo para mujeres en edad fértil, también ya se ha extendido al uso en varones, pero por cuestión de profesión. Entonces, si por ejemplo le llega un paciente, me imagino un futbolista, ¿no?, que le llegue Neymar o que le llegue Messi, ¿no?, con una valvulopatía, ellos viven del fútbol, ¿no? Ellos viven de dar y recibir patadas, sobre todo. Entonces, imagínate que este anticoagulado no podría seguir jugando porque obviamente, ¿no?, ese paciente, esa persona, ¿no?, al estar anticoagulada, por todas las patadas que recibe en un partido le van a dejar unos tremendos hematomas, pues, ¿no? No habría forma de impedirlo. Entonces, no le permitiría eso seguir con su profesión de futbolista. Y lo mismo con otras profesiones, ¿no?, como karateca, boxeador, que practique alpinismo, etcétera, etcétera. Entonces, en estas personas se le da la alternativa de escoger la prótesis biológica
y se le dice que, bueno, tienes en promedio 10 a 15 años para que saques el botín de oro, para que seas campeón de box, karateca, lo que sea. Después de ese tiempo, ¿no es cierto?, ya tienes que regresar para volverte a operar y cambiarte la válvula por una prótesis mecánica. ¿Está claro? Igualmente, por otro lado, en pacientes de edad cada vez más avanzada que operamos de reemplazo valvular aórtico, por encima de los 80 años, ponemos prótesis biológica. No digo por encima de los 70 años, porque desgraciadamente las poblaciones cada vez viven más, entonces, imagínate, le ponemos a una persona de 70 años que no se considera un anciano, una prótesis valvular aórtica, prótesis biológica, y a los 80 está regresando para que le cambiemos la válvula, una reoperación en un octogenario, pues definitivamente mucho mayor riesgo, ¿no? Entonces, si es de 70 años, 75 años, todavía preferimos usar prótesis mecánica por el hecho de no tener que reoperarla, ¿ya? Pero ya por encima de los 80, ahí sí le ponemos prótesis biológica, ¿no? Ya, si viene todavía a los 90, ya veremos qué pasa en esa época, ¿no? También por cuestiones socioeconómicas, o sea, ahora con los oleoductos, los gasoductos en la selva y en los Andes, definitivamente hay empresas que sí son formales y que tienen, sus trabajadores pasan por chequeos médicos y obviamente le detectan la presencia de valvulopatía, sea aórtica o mitral, lo mandan a Lima, le cambiamos la válvula, pero después van a regresar a su mismo lugar donde trabajan o su mismo lugar donde viven, ¿no? Y ahí el problema con la anticoagulación es dónde consiguen la warfarina, quién se la controla, dónde, en qué hospital le pueden hacer, ¿no?, los test de anticoagulación, el INR, etc. Entonces, en estas personas lo que hacemos es, como estrategia, conversar con ellos y decirle, pues se te va a poner una prótesis biológica, pero ya tú sabes, tienes en promedio 10 años, para que te mudes a un lugar, capital de departamento o de una provincia, ¿no?, donde haya un hospital, donde te puedan controlar la anticoagulación, entonces ya regresas acá en Lima, te volvemos a operar, te cambiamos la válvula por una prótesis mecánica y ya te vas a tu... Desgraciadamente la mayoría de estos pacientes regresan igual después de 10 años para cambiarse de la válvula porque ya tienen síntomas de insuficiencia o de estenosis valvular protésica y siguen viviendo en el mismo lugar y bueno, pues hay algunos que ya le hemos puesto hasta por 3 veces consecutivas sus prótesis biológicas, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Pues no siempre es fácil lo que uno, poder hacer lo que uno necesita, ¿no? Muy bien, hasta aquí es todo lo que quería compartir con ustedes respecto a valvulopatías. Espero haber sido claro. Si hay alguna pregunta por parte del auditorio, con toda confianza, pregunten ahora. Más vale que pregunten ahora y no que tengan dudas en el momento del examen. ¿Alguna pregunta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, por lo menos espero no haberlos cansado demasiado. Muchísimas gracias por su atención. Para los que tienen seminario el día de mañana, bien. Y en el transcurso de la semana ya nos pondremos de acuerdo con el delegado, ¿no?, para coordinar el lugar y horas del examen el próximo sábado, ¿no? Muy bien, gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Buenas tardes a todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias también. Gracias a todos. Muy bien. Adiós.